Hermano, Dios te bendiga. Hoy le voy a dar continuidad a un short que hice acerca de Filipenses 4:13. Y este será un video largo, bueno, de algunos 7 a 8 minutos, 10 a lo máximo. Y es Filipenses 4:13, donde yo hablé acerca de las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo: todo lo puedo en Cristo cuando me fortalece. Y ese ha sido como una bandera que el cristianismo ha tomado y ha levantado y ha utilizado y ha recitado. De hecho, es un texto muy conocido, es muy famoso entre el pueblo de Dios, y yo creo que hasta nuestros amigos que no son pueblo de Dios todavía y que algún día esperemos que así lo sean, se lo han de saber de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otra versión que dice: todo lo puedo en Cristo cuando Él me fortalece. Y esa palabra cuando, pues es la que hace una diferencia. Aunque estamos hablando de una unidad entre Cristo y nosotros y que podemos soportar todo cuando Él está con nosotros, también hay que poner atención a la palabra todo, porque es algo relativo y no es algo absoluto. Relativo porque en realidad hay muchas cosas que a nosotros como cristianos y seres humanos nos superan. Una ruptura en el matrimonio, en un noviazgo, que te corran de algún trabajo, que te roben a un automóvil, que tengas una enfermedad, un familiar con una enfermedad que que sea muy grave, un desahuciado. Entonces, esas cosas nos rebasan, nos superan. Y muchos de ustedes quizá sí lo puedan tolerar, pero hay otros que realmente pasarán por un abismo de tristeza, de soledad, de depresión, de desconsuelo, de no comprender la razón por la que, y ahí será más complejo aplicar el texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o cuando Él me fortalece. Entonces, cada texto en su contexto nos enseña principios, verdades y valores. Aquí la verdad que Pablo está anunciando, vamos al contexto. Estamos hablando de la iglesia de Filipo. Aunque Pablo lo recita, estamos hablando de una iglesia que Pablo había fundado y que había dejado de ayudarlo en lo económico para sus viajes misioneros y continuar la plantación de iglesias. Entonces, cuando se vuelven a encontrar y Pablo la vuelve a visitar, ellos retoman la ayuda económica para el apostolado, y Pablo se goza, se emociona y escribe con cariño, con lágrimas, emotivo y diciendo: todo lo puedo en Cristo. Pero cuando él estaba escribiendo esto, él, más que lo monetario que estaba recibiendo, había tomado el cariño y había retomado, perdón, nuevamente el cariño de la iglesia que antes él había fundado. Entonces, cuando el apóstol Pablo recibe este donativo, él recuerda que esa iglesia en un principio lo había ayudado y que otras iglesias que él había fundado, que eran muchas, no lo habían ayudado, y los recuerda con cariño, aunque habían suspendido la donación económica. Aún así los recuerda con cariño porque por un tiempo lo habían dejado y él se vio en la necesidad de trabajar en lo secular y descuidar por un momento el ministerio. Sin embargo, no se amargó, no se frustró. Él dijo que había aprendido a vivir con escasez. O sea, no tenía lo suficiente, le faltaba lo más básico y él había aprendido a vivir. No que era lo más correcto, porque a todos nos gusta vivir bien, pero a muchos no nos gusta padecer. Y en ocasiones el padecer las necesidades más básicas son pruebas de nuestra misma fe. A veces estamos en la palabra o sirviéndole a Dios por los puestos, por las posiciones de autoridad, por los ingresos económicos o por la fama que te puede dar ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Y aquí a Pablo ni lo afectó, sino que él aprendió que su confianza y su provisión venían de parte de Dios y no tanto de Filipo, aunque puntualiza su buena acción que retomaron. Yo no sé qué has dejado de hacer, pero sería bueno que lo retomaras. Si has dejado de orar, si has dejado de amar, si has dejado de dar el perdón, si has dejado de visitar a un amigo, si has dejado de visitar a tu mamá, a tu papá, si no les has hablado. Es tiempo. Dios te está hablando hoy y Dios te está diciendo: es tiempo de que vuelvas a la casa de tu padre. Sí, tu padre físico, biológico, que le llames, que lo busques, que lo ames, que lo perdones si te ofendió. A tu madre, que toleres a esa señora, a esa viejita, que es la que te dio la vida. Así es que
Si hay cosas que tú has dejado de hacer, retómalas como la iglesia retomó la condición monetaria para ayudar a Pablo. Ahora, Pablo no todo el tiempo de su ministerio pasó necesidad. Hubo momentos en que él tuvo abundancia. Esto quiere decir que tenía hasta de sobra lo que antes no tenía. Y hay que aprender a estar humildemente en el servicio de Dios. No digo que te conformes y que siempre seas una persona que carece hasta de comida, de pan y de ropa. No, sino que tú confíes en que Dios es el que empezó en ti la obra y que la va a terminar, en el sentido de que Él te va a dar todo lo que tú necesites. Por eso la expresión de que todo lo puedo, Él se refería a dos cosas: a estar sin lo más básico y a tener lo básico y de sobra. A eso se refiere cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en realidad, ahí la fortaleza del apóstol no fue por el gozo del Señor, sino porque la iglesia de Filipo tuvo a bien tener voluntad de ayudarlo. Las acciones que la iglesia hizo le causaron paz y gozo a Pablo y se inspiró. Lo tocó Dios y se inspiró y dijo: todo lo puedo en Cristo. Y así muchos de nosotros, cuando hacemos una buena obra o cuando ayudamos a las personas que están en necesidad económica, emocional o de trabajo, y que por ahí nosotros le podemos dar un contacto o un empujón en la vida emocional o en la vida de su matrimonio o con su familia, con sus hijos, y que demostramos la ternura y el amor de Cristo, la gente va a ser tocada por nuestros actos de generosidad, y nosotros podemos hacer que ellos tengan paz y que suspiren y que recuerden que Dios es bueno. Porque déjame te digo algo, amigo. Dios no solamente se mueve en la predicación y en la oración. Dios se mueve por tus manos, Dios se mueve por tus pies y por tus labios. Bendice a alguien, ayuda a alguien desinteresadamente, haz una oración por alguien, visita a alguien, llámale a alguien y dile cuánto lo amas, cuánto lo aprecias, que es importante para ti, y sería mejor que empezaras por los de tu casa. Así es que este es el contexto de Filipenses 4:13. Yo sé que muchos de ustedes lo han utilizado cuando están en diferentes pruebas o están angustiados y no saben qué hacer, se encuentran desesperados y dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Literalmente no es ese el contexto, pero se ha utilizado para eso. Pero Dios te dé fuerzas, que Dios te bendiga, y solo quise regalarte el contexto de Filipenses 4:13. Dios bendiga tu vida y no te olvides, retoma lo que has dejado. Dios te bendiga.